Monseñor, muy buenas tardes. Tiene usted la palabra. Adelante. Buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia y en América Latina. Le damos un cordial saludo esta noche, esperando que nos sigan acompañando en estas cátedras. Hoy estamos desarrollando otro tema más sobre el nacer en la teología gnóstica samaeliana. Hemos venido haciendo una recopilación de temas que son esenciales para nuestro estudio. En esta escuela de la escuela teológica, nosotros tenemos perfectamente que hacer combinación de todas las enseñanzas del maestro. ¿Por qué razón? Porque de esa manera es como podemos aumentar el espacio ideológico que el maestro nos entregara con gran enseñanza. Vamos a mirar hoy un poquito una cátedra donde el maestro nos habla del cuerpo de la liberación. Y esta me interesa desarrollarla un poco porque nos amplía un conocimiento que es muy escaso para la neumonía de los estudiantes gnósticos. Dice el maestro lo siguiente sobre este cuerpo de la liberación, que tiene que ver con el nacer, obviamente, porque para tener cuerpo de la liberación hay que trabajar en el nacer. Hay dos clases de carne, una viene de Adán y otra que no viene de Adán. Esto que nos está explicando aquí el maestro es para decirnos que hay dos formas de materia que conforman el cuerpo físico y otros cuerpos que son mucho más sutiles. Por eso él usa esa terminología para explicarnos que hay cuerpos que no corresponden a esta tercera dimensión. Dice el maestro, la carne que viene de Adán es grosera y corruptible, y la carne que no viene de Adán es eterna e incorruptible. Ahí está pues muy claro qué es lo uno y qué es lo otro. Es decir, un cuerpo que se desintegra, se pudre y se autodestruye, y un cuerpo que no es destructible y que permanece, porque tiene una constitución anatómica que, vuelvo a repetir, no está manejada por las leyes mecánicas de esta tercera dimensión. Cuando la serpiente ígnea, dice el maestro, cuando la serpiente ígnea del cuerpo mental llega al cierto cañón de nuestra columna espinal, entonces el maestro muere y nace en vida. Aquí pues nos explica el maestro Samael un fenómeno muy interesante sobre lo que es nacer en un cuerpo. Cuando la serpiente ígnea del cuerpo mental llega al cierto cañón de nuestra columna espinal, entonces el maestro muere y nace en vida. Está hablándonos aquí el maestro del cuerpo mental. Cuando esa serpiente de fuego llega al cuerpo mental y a cierto cañón de la columna espinal, no es en toda, ¿no? Entonces el maestro muere y nace en vida. El divino Rabí de Galilea, montado en un polluelo o en un pollino, entra a Jerusalén celestial con el nuevo, vean ustedes, con el nuevo liberado, el nuevo cuerpo liberado. Esto no es tan fácil como se cree. Este es un proceso que lo vamos a ver aquí muy fácilmente. Y el nuevo cuerpo liberado entra también montado en un burro a la ciudad triunfante y victorioso, donde se le recibe con palmas y alabanzas. Vean ustedes, esta simbología, como todos sabemos, está representada en el momento en que el Maestro Jesús hace su ingreso en ese proceso de la iniciación, cuando Él nos muestra
la iniciación, cómo se procesa en la vida pública. Y aquí nos está diciendo claramente cómo es que el iniciado tiene que llegar a dominar totalmente la mente. El maestro contempla su cuerpo de arcilla vuelto pedazos y el divino Rabí de Galilea le dice al nuevo liberado: tú ya no necesitas de eso. Es decir, ya el cuerpo físico del Maestro Jesús pues había pasado por una emancipación total y se había generado el cuerpo liberado. Y miren ustedes lo interesante que dice el Maestro. El Maestro Jesús contempla su cuerpo de arcilla vuelto pedazos y el divino Rabí de Galilea le dice al nuevo liberado: tú ya no necesitas de eso, es decir, de ese cuerpo tridimensional. Desde estos instantes el maestro se ha liberado de la rueda de nacimientos y de muerte. Fíjense ustedes, hermanos, cómo el maestro Samael nos explica claramente cómo es eso para lograr liberarse de esa rueda de samsara, como él la llama en forma peyorativa, la cloaca de samsara. Y así ese ser se libera de esa rueda de samsara, ya no va a tener que afrontar, ni va a tener que afrontar este mundo tridimensional. ¿Por qué razón? Porque ya se salió de esas leyes mecánicas como son la ley de retorno, la ley de recurrencia y aún la ley de causa y efecto. Vean pues ustedes lo interesante que se vuelve esta manifestación que el maestro nos hace para señalarnos cómo nosotros debemos perfectamente trabajar para lograr esta liberación. Hay cuando el maestro menciona la rueda de samsara, nos está hablando de precisamente del arcano 10 del tarot, que simboliza esa rueda de samsara. Pero cuando uno ve la figura de ese arcano, contempla en el plano físico las dos serpientes en el agua, es decir, en las aguas de vida, puras de vida. Y luego en el plano mental vemos perfectamente a Anubis subiendo la rueda de samsara y el tifón Bafometo descendiendo por esa misma rueda hacia los abismos atómicos. Y en la parte superior encontramos la esfinge, que nos representa, como todos sabemos, a los elementos de la madre naturaleza. Así que en esa descripción el maestro nos dice: en las aguas de la vida encontramos dos serpientes, la positiva solar, que sanaba a los israelitas en el desierto, y la negativa lunar, la serpiente tentadora del Edén, la de los cuerpos lunares, los cuerpos de pecado. Observen ustedes entonces que los misterios que se van dando en este proceso, como bien nos lo señala aquí el maestro, del cuerpo de liberación, donde ya ese cuerpo no es afectado por estas leyes mecánicas que engendra la rueda de samsara. Dice: en la parte mediana de la rueda de la fortuna o rueda del samsara, la rueda de muertes y nacimientos. Por el lado derecho sube Hermanubis, evolucionante. Por el lado izquierdo desciende Tifón Bafometo, involucionante. Después de las 108 vidas, la rueda da una vuelta completa. Mientras sube, consideramos la evolución por los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Al bajar, desciende por la misma vía. La rueda de la saga da 3000 vueltas. Después de ella, la esencia.
luego de tantas purificaciones y sufrimientos, vuelve al absoluto, pero sin autorrealización. O sea, es una mónada fracasada. En la parte superior de la esfinge, haciendo equilibrio sobre la rueda, representa a la madre naturaleza. La esfinge es el intercesor elemental de la bendita diosa madre del mundo. En ella vamos a encontrar representados los 5 elementos: agua, la cara del hombre, aire, alas del águila, tierra, patas del buey, y fuego, garras del león. Éter, el bastón que tiene la esfinge. Luego nos habla el maestro del significado esotérico de este arcano. En el arcano número 10 encontramos la rueda del destino, la rueda cosmogénica de Ezequiel, este gran profeta que está precisamente en la Biblia, ¿no? En esta rueda encontramos el batallar de las antítesis. Hermanubis a la derecha, Tifón a la izquierda. Esta es la rueda de los siglos, es la rueda de la fortuna, de la reencarnación y del karma, la rueda terrible de la retribución. Sobre la rueda está el misterio de la esfinge. En la rueda de las antítesis, las dos serpientes se combaten mutuamente. En esta rueda se encierra todo el secreto del árbol del conocimiento. Aquí pues vemos nosotros que aparece mencionado el árbol del conocimiento. Y fíjense ustedes que se menciona ese árbol del conocimiento, nada más ni nada menos que en esta forma de expresión de los sefirotes. En la rueda de las antítesis, las dos serpientes se combaten mutuamente. Y miren ustedes, del manantial único salen los 4 ríos del paraíso, de los cuales uno corre por la selva espesa del sol, regando la tierra filosófica del oro de luz, y el otro circula tenebroso y turbio por el reino del abismo. Son los 2 ríos, ¿no?, que llevan las 2 corrientes. Vean ustedes lo interesante de esto. Y dice el maestro lo siguiente: la luz y las tinieblas, la magia blanca y la negra, se combaten mutuamente. Eros y Anteros, Caín y Abel, viven dentro de nosotros mismos, en intenso batallar, hasta que, descubriendo el misterio de la esfinge, empuñamos la espada flamígera. Entonces nos liberamos de la rueda de los siglos. Esto es lo que sucede cuando el iniciado logra llegar precisamente al cuerpo mental para prepararlo y formar este cuerpo del que estamos hablando aquí nosotros, claramente en esta enseñanza, donde el maestro nos habla precisamente de este proceso que tiene que ver directamente con el Edén. Y fíjense que el maestro nos está hablando aquí claramente sobre este tema. Y nos habla sobre los elementales, habla sobre los elementarios, nos habla sobre todo lo que es el Edén. Los elementales de las plantas se unen sexualmente, pero saben retirarse a tiempo. Miren ustedes qué interesante resulta esto también. En esta otra tema que estábamos desarrollando aquí, donde el maestro dice que
Y el nuevo liberado entra también montado en un burro a la ciudad triunfante victorioso, donde se le recibe con palmas y alborozas y alabanzas. El maestro contempla su cuerpo de arcilla vuelto pedazos y el divino Rabí de Galilea le dice al nuevo liberado, tú ya no necesitas de eso. Desde estos instantes el maestro se ha liberado de la rueda de nacimiento y muertes, que es lo que veníamos leyendo para que el estudiante pudiera ir comprendiendo mejor. Y dice muy claro, con los mejores átomos del cuerpo físico se ha formado un nuevo cuerpo físico ultrasensible, lleno de belleza y de milenarias perfecciones. Tiene la semblanza majestuosa del Cristo cósmico y es eterno e incorruptible. Ahí pues vemos claramente, hermanos, lo que sucede con este fenómeno de la rueda de Sansara. Dice, el arcano 10 se le llama cabalísticamente reino o centro vital. Se le llama raíz plasmante de todas las leyes de la naturaleza y del cosmos, claro. Porque como aquí es el arcano que se usa para darle no solamente a los minerales, a los vegetales y a los animales, sino al cuerpo del humanoide. Plasmar significa construir intelectualmente y después construir o dibujar. Por esto el 10 es el principio plasmante de todas las cosas. Claro, porque aquí se origina. El 10 en términos generales es precisamente donde está el reino de Malkut. Qué interesante se vuelve pues esta parte para que la entendamos. Con un punto en el centro. Dice, son los misterios del Lingam Yoni, el círculo es el absoluto, el eterno principio femenino, es el Yoni donde nacen todos los universos. El punto es el Lingam, el eterno principio masculino. El círculo con un punto es el macrocosmos. Son los misterios del Lingam Yoni, con los cuales pueden ser creados los universos. El universo es receptivo, el punto es proyectivo. Si el punto se prolonga, se alarga, se vuelve una línea. Divide al círculo en dos. Estando el punto en movimiento, entonces tenemos el Lingam Yoni, los dos sexos masculino y femenino. Miren ustedes qué interesante. Cuando ese punto céntrico se mueve, entonces, como bien lo dice el maestro, ese punto se proyecta, es proyectista. Si el punto se prolonga, se alarga, se vuelve una línea, divide el círculo en dos. Estando el punto en movimiento, entonces tenemos el Lingam Yoni, los dos sexos masculino y femenino, al dividirse, ¿no? Vean ustedes cómo ese punto va a moverse hasta que sale del círculo y queda convertido en el número 10. Dice, sacando la línea que está dentro del círculo, tenemos el número 10 y también el mantra de la Madre Divina, el I-O. Vean ustedes. El universo entero es un producto de la energía sexual. Sin el poder de la energía creadora, no se puede plasmar el universo. Sin energía creadora sexual no hay universo. Por eso es que el 10 es el principio plasmante de toda la naturaleza. El círculo con un punto en el centro puede plantearse también así. Aquí nos va a dar otra explicación el maestro sobre este tema. El número 10 nos enseña muchas cosas. Recordemos al círculo que es el símbolo de la Madre Divina. Podemos decir que los siguientes símbolos en el fondo son lo mismo. El Santo 8 y la cruz igual al círculo
con el punto céntrico. Y ese círculo con el punto céntrico es igual al círculo que al moverse el punto se vuelve una línea. Se dice que el número 10 es la base, el reino y las personas y la persona que obedece los mandatos de este arcano ve el retornar de todas las cosas. Si el estudiante sabe obedecer, ve el retornar de todas las cosas, se eleva la iluminación y puede ver el flujo y reflujo de todas las cosas, porque es un iluminado. La cábala dirige que vemos las cosas en la medida que empecemos a obedecer al 10. En este número 10 están los principios siguientes: creación, conservación y renovación. En el número 10 están los 3 principios de creación, conservación y renovación. Aquí está el verbo en su triple aspecto. Como podemos ver, cuenta, me he detenido un poco a leer este arcano porque es fundamental que ustedes y yo nos pronunciemos y conozcamos este proceso, porque así, de esa manera, vamos a entender en una forma mejor todo lo que es esta cátedra que estamos desarrollando sobre el nacer en la teología. Entonces decía el maestro que en este número 10 están los principios de creación, conservación y renovación. Aquí está el verbo en su triple aspecto. El punto dentro del círculo que en movimiento se hace línea puede estar de los siguientes modos. Ya hemos visto que el 10 sale de dicho símbolo, así como el 10 es el mantra de la Madre Divina, dando lugar también al 10 emanaciones de la Prakriti, o sea, los 10 sefirotes de la Cábala. Claro, se origina precisamente la Cábala con sus 10 sefirotes. Por eso es bueno entender esta parte también cuando dice, ya hemos visto que el 10 sale de dicho símbolo, así como el 10 que es el mantra de la Madre Divina, dando lugar también a las 10 emanaciones de la Prakriti, o sea, los 10 sefirotes de la Cábala. Los 10 sefirotes vamos a enunciarlos. El primero es Keter, el Padre. El segundo es Chomak, el Hijo. El tercero es Binak, el Espíritu Santo. Vean ustedes. Así que ahí pues está el Logos Triuno, la corona sefirótica, como se le conoce comúnmente, como la corona sefirótica, el Logos Triuno. Este es el primer triángulo. Después de la corona sefirótica viene Chesed, que es el 4, que es el Atman, el íntimo, nuestro ser divino. Luego viene el 5, que es Geburah, el alma espiritual femenino. El Buddhi es la conciencia superlativa del ser, es el principio de justicia, la ley. Cuando se hable de conciencia, es Buddhi, el Elohim que dice, combatid por mí en nombre del tetragramatón, el Buddhi. Esto vale la pena que nos detengamos un poco y lo analicemos. El 4 es Chesed, es el alma, el Atman, el íntimo, nuestro ser divino. El 5 es Geburah, el alma espiritual, femenino. El Buddhi es la conciencia superlativa del ser. Miren ustedes dónde está la conciencia superlativa del ser. Está nada más ni nada menos que en el quinto
escalón de los sefirotes. Dice muy claro el maestro, el alma espiritual femenino, el buddhi, es la conciencia superlativa del ser. Es el principio de la justicia y la ley. Cuando se hable de conciencia, es buddhi. El Elohim que dice, buddhi, el Elohim que dice, combatid por mí en nombre del tetragramatón. Tiperet es manas, el alma humana. Tiperet es el alma humana. Está después de esa alma que todos conocemos. Bueno, Tiperet. Este es el segundo triángulo. El tercer triángulo lo tenemos de la siguiente manera. Entonces, el segundo triángulo es Chesed, Geburah y Tiperet. No olvidemos, Chesed, Geburah y Tiperet. Es el manas, alma humana. Este es el segundo triángulo. El tercer triángulo lo tenemos, que son Nesat, la mente solar, la mente Cristo, Jod, legítimo cuerpo astral solar, Jod es la piedra cúbica y Jod es la piedra cúbica, el sexo. Y Malkut es el cuerpo físico, que es el Diet. Observemos, podríamos hablar de un tercer triángulo, que es Nesat, Jod y Yesod. Nesat es la mente solar, el Cristo, la mente Cristo. Jod, legítimo cuerpo astral solar, Jod. Y Yesod es la parte cúbica, el sexo. Entonces Nesat, Jod y Yesod forman el tercer triángulo. Y Malkut representa directamente el cuerpo físico, la tercera dimensión. Los 10 sefirotes están dentro de nosotros mismos. Subyacen en toda materia orgánica e inorgánica. Todo ser humano los tiene, pero necesita encarnarlos. Los sefirotes ya autorrealizados brillan como gemas preciosas dentro del Atman. Los sefirotes forman regiones donde viven los ángeles, querubines, potestades, etc. Los sefirotes tienen sus puntos de relación con el cuerpo físico. Hemos pues venido estudiando esta enseñanza desde el punto de vista del árbol sefirótico. Y lo estudiamos porque precisamente, como bien ustedes lo han oído y lo han escuchado, cuando estábamos leyendo el tema que concierne precisamente y que el maestro nos explica muy claro este tema, que se llama el cuerpo de la liberación, nos habló precisamente de la rueda de Samsara, del número 10, y por eso quisimos hacer una breve lectura sobre este tema del Samsara. Y vamos a cerrarlo para continuar con la otra parte, con lo siguiente. Los sefirotes tienen sus puntos de relación con el cuerpo físico. Localización sefirótica del cuerpo físico. Keter, corona, en la parte superior de la cabeza. Chomak, lado derecho del hombre. Binak, lado izquierdo del cerebro. Binah, lado izquierdo del cerebro. Chesed, en el brazo derecho. Geburah, en el brazo izquierdo. Tiperet, en el corazón. Nesat, es la pierna derecha. Jod, la pierna izquierda. Yesod, en los órganos sexuales. Malkut, en los pies. Ahí vemos pues claramente, hermanos,
cómo se explicó este sefirote. Y vamos a terminar la lectura con lo siguiente. Estos son los puntos de contacto de los sefirotes con el cuerpo humano. Los sefirotes son átomos. Los sefirotes son atómicos, no son átomos de carbón, oxígeno, nitrógeno, son átomos de la naturaleza espiritual que pertenece a la química oculta, esotérica, espiritual. Fíjese bien. Vuelvo a leer, los sefirotes no son atómicos. Los sefirotes son atómicos, no son átomos de carbón, oxígeno y nitrógeno. Son atómicos en sí mismos. Son átomos de la naturaleza y el espíritu y espiritual, que pertenece a la química oculta, esotérica, espiritual. Los sefirotes son masculinos y existen las céfiras, que son femeninas. La zona neutra constituye el espacio profundo, los campos magnéticos, etc. Esto no se encuentra en los libros. Hay que descubrirlo por sí mismos. Les hablo desde un punto de vista místico directo. Entonces, como podemos darnos cuenta, el maestro Samael nos explica ahí claramente, en esas dos lecturas que he venido haciendo, cómo el espiritual tiene una formación eminentemente trascendente, y en esa formación trascendente encontramos nosotros directamente la fuente de la formación de ese árbol sagrado. Pero estábamos estudiando por derivación de esas explicaciones que el maestro Samael nos da sobre cómo Jesús el Cristo entró en Jerusalén después de haber sometido la mente a su dominio mediante la creación del cuerpo mental. Cuando aparece ese cuerpo mental es cuando surge entonces en nosotros la forma de un cuerpo especial. Y ese cuerpo es el cuerpo de liberación. Y miren lo que nos dice el Maestro Jesús. El Maestro contempla su cuerpo de arcilla vuelto pedazos, y el divino Rabí de Galilea le dice al nuevo liberador, al nuevo liberado, tú ya no necesitas de eso. Desde estos instantes el Maestro se ha liberado de la rueda de nacimientos y de muerte, o sea, la rueda en samsara y de leyes mecánicas que tiene que ver con esta rueda. Con los mejores átomos del cuerpo físico se ha formado un nuevo cuerpo físico ultrasensible, lleno de belleza y de milenarias perfecciones. Tiene la semblanza majestuosa del Cristo cósmico y es eterno e incorruptible. Miren ustedes, pues, todo lo que el maestro nos explica claramente para que nosotros lo aprendamos a manejar. Con los mejores átomos del cuerpo físico se ha formado un nuevo cuerpo físico ultrasensible, lleno de belleza y de milenarias perfecciones. Tiene la semblanza majestuosa del Cristo cósmico y es eterno e incorruptible. O sea, este cuerpo de liberación que se logró mediante el trabajo en el nacer espiritual es el que hace que nosotros quedemos liberados de la rueda de muertes y nacimientos. Este vehículo que viene a reemplazar al cuerpo físico de arcilla se ha formado entre el fondo vital de nuestro cuerpo de arcilla en la misma forma en que el polluelo se forma entre el huevo. O sea, este cuerpo no es que nazcamos con él y lo tengamos. Este cuerpo lo tenemos que cultivar, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Cuando Franz Hartmann
visitó el templo de Bohemia, se encontró con Paracelso, Juana de Arco y muchos otros adeptos, viviendo en carne y hueso en ese monasterio sagrado. Oigan bien, qué interesante narraciones las que nos da el maestro para explicarnos claramente a nosotros la necesidad de aprender a manejar estos cuerpos cuando ya somos capaces de crearlos. Pero observemos bien que para crear esos cuerpos no es simplemente un trabajo circunstancial. Esto requiere de una técnica, esto requiere de un trabajo procesal, esto requiere que nosotros hagamos conciencia de lo que tenemos para poder usarlo en forma más o menos, diríamos, correcta, porque de lo contrario, nosotros no podríamos formar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque simplemente estaríamos creando con el deseo, pero no una creación objetiva. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque si no aprendemos eso, pues no vamos para adelante. Y así como hemos insistido tanto en la necesidad de trabajar con el ego, también tenemos que mirar con cuidado que hay necesidad de crear los cuerpos, de hacerlos, de establecerlos. Y solo cuando son capaces de crear esos cuerpos es cuando realmente podemos avisorar un entendimiento correcto, un trabajo correcto. Esa es la realidad de esta enseñanza que con tanto énfasis nos dio el maestro. Dice que cuando Frank Harman visitó el templo de Bohemia, se encontró con Paracelso, Juana de Arco y muchos otros adeptos, viviendo en carne y hueso en ese monasterio sagrado, o sea, en el monasterio de Bohemia. Comió con los hermanos mayores en el refertorio de los hermanos y Paracelso lo instruyó dentro de su laboratorio y transmutó plomo en oro en su presencia. Es decir, Frank Harman fue un iniciado que recibió mucha enseñanza de estos grandes seres como Paracelso. Que por considerándolo muy especial, lo instruyó en la alquimia sagrada. Vean ustedes, el libro titulado Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces, por Frank Harman, nos cuenta todas estas cosas. O sea que eso está escrito en un libro, ¿no? Así que ese libro titulado Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces por Frank Harman nos cuenta todas estas historias y crónicas. Cuando Juana de Arco desencarnó en la hoguera donde fue quemada viva, se encontró rodeada de maestros que la llevaban al templo de Bohemia. Desde entonces ella vive en ese templo con su cuerpo físico ultra sensible, es decir, con el cuerpo de la liberación, con el cuerpo liberado, que es lo que se conoce comúnmente. Este nuevo cuerpo físico tiene el poder de hacerse visible y tangible en cualquier parte y se alimenta con frutas y agua pura. La miel de abejas es el alimento de los maestros de la Fraternidad Universal Blanca. La miel de abejas es algo muy sublime
que difícilmente se puede reemplazar por otro elemento que contenga esas características. Fuera del cuerpo de arcilla, nosotros los miembros del Sagrado Colegio de Iniciados funcionamos con este cuerpo de la liberación, hecho del más puro almizcle. Se dice que cuando este cuerpo se va a hacer, se seleccionan los mejores átomos del cuerpo físico para poderlo precisamente preparar. Empero cuando estamos encarnados cumpliendo misión en favor de la humanidad doliente, pasamos inadvertidos por todas partes como cualquier transeúnte de la calle, vestidos con el traje de paisano, viviendo y trabajando para ganar el pan de cada día como cualquier otro ciudadano. Entonces, muchas veces hay gente que saca unos cuentos y unas historias sobre los maestros ya que han logrado estos grados y que realmente no concurren a lo que realmente es. Por eso el maestro aquí nos narra y nos dice: empero cuando estamos encarnados cumpliendo misión en favor de la humanidad doliente, pasamos inadvertidos por todas partes como cualquier transeúnte de la calle, vestidos con el traje de paisanos, viviendo y trabajando para ganar el pan de cada día como cualquier otro ciudadano. Vean ustedes lo interesante que es esto. Dice: el cuerpo de la liberación nos convierte en ciudadanos del Edén. O sea, cuando un iniciado logra llegar a este grado del cuerpo mental, está preparado para que su cuerpo sea un cuerpo liberado. Dice: así es como el Cristo nos entra por las puertas de la ciudad triunfante y victoriosa. Qué interesante pues ha resultado que nosotros podamos analizar estas enseñanzas que el maestro nos da y que las tenemos que relacionar con la teología, pero con la teología gnóstica, no con la teología académica, no con la teología del saber, porque los estudiantes gnósticos necesitamos conocer la teología del saber, pero nos podemos fundamentar de verdad cuando empezamos a conocer la teología del ser. Esa es la verdad. Así que sobre esto nosotros tenemos que ir mencionando algunas cosas tan interesantes como las que acabo de leer con ustedes para repasar el proceso del cuerpo de la liberación. Observen ustedes, distinguidos hermanos, que cuando nosotros estamos bien preparados, logramos conocer un mundo distinto, un mundo diferente, que es el mundo que tiene que ver directamente con los cambios que debemos hacer nosotros para poder ascender en este proceso de la alquimia que me conduce al nacer en el espíritu, pero basado fundamentalmente en el trabajo que tengo que hacer para lograr la creación de estos cuerpos que son fundamentales para nosotros. Así que vamos a complementar un poco esto con una especie de forma de enseñanza dada también por el maestro y que se titula Sal, Azufre y Mercurio. Sal, azufre y mercurio, que son los elementos que necesitamos nosotros para poder salir adelante en este enjambre de misterios en el que nos hemos metido. Nos habla el maestro que la sal es la sustancia de las cosas
y el principio fijo de toda la existencia. La sal obra sobre el azufre y el mercurio, y estos últimos la hacen volátil como ellos. La sal en recompensa los coagula y los fija. Vean ustedes qué misterio hay ahí sobre esa temática. La sal disuelta en un licor adecuado disuelve cosas sólidas y les da consistencia. La sal da forma a la perfección al niño de oro de la alquimia sexual. Por eso quería hacer una pequeña lectura de esto para complementar la cátedra de hoy, para que ustedes vean cómo es eso del nacimiento o el nacer en la teología gnóstica, en la teología, obviamente, de la ciencia gnóstica samaeliana. Dice, la sal disuelve, la sal da forma de perfección al niño de oro de la alquimia sexual. La sal disuelve nuestros metales para elaborar con ellos al niño de oro de la alquimia sexual. Esto es misterio tras misterio que nosotros tenemos que ir comprendiendo para que así de esa manera podamos realizar un trabajo que nos ayude mucho para comprender todas estas enseñanzas. La sal volátil prepara la laringe para el verbo de oro. La sal volátil prepara la laringe para el verbo de oro. Es decir, que la sal se encarga de robustecer y proteger la laringe para que se exprese allí el verbo de oro. La sal disuelve y coagula todas las cosas. ¿Qué no? La tierra es la naturaleza de la sal y por ello se disuelve en el agua y se coagula en el agua. Claro, la sal se disuelve cuando ustedes echan sal en un líquido, se disuelve en agua, lo que sea. Así que eso es muy normal, ¿no? Vean ustedes. La tierra es la naturaleza de la sal y por ello se disuelve en el agua y se coagula en la tierra. Dice aquí, los continentes salen de las aguas saladas de la mar y vuelven al mar. Qué cosa tan interesante de los misterios que nos narra el maestro en este proceso. Nuestra tierra filosofal, es decir, nuestro cuerpo humano, dice el maestro, nuestro cuerpo humano debe reducirse a las sales seminales para elaborar el niño de oro de la alquimia sexual. Aquí hay un gran misterio en el nacer, y ese gran misterio no es otra cosa que el trabajo sagrado que debe hacer el estudiante con la alquimia. Dice muy claro el maestro que nosotros tenemos que aprender a manejar estos elementos de la alquimia para el nacer. Y todo lo que el maestro nos va enseñando aquí, debemos de irlo reflexionando para que podamos hacer la traducción correcta de la enseñanza que él nos está dando. La sal volátil prepara la laringe para el verbo de oro. La sal disuelve y coagula todas las cosas. La tierra es la naturaleza de la sal y por ello se disuelve en el agua y se coagula en el agua. Los continentes salen de las aguas saladas de la mar y vuelven al mar. Nuestra tierra filosófica, es decir, nuestro cuerpo humano, vean ustedes, y aquí nos toca el maestro esta parte, debe reducirse a las sales seminales para elaborar el niño de oro de la alquimia sexual. Aquí hay un gran misterio también en esta estrofa que acabo de leer. Nuestra tierra filosófica, es decir, nuestro cuerpo humano,
debe reducirse a las sales seminales para elaborar el niño de oro de la alquimia sexual. Vean ustedes. Las sales minerales. Nos está hablando pues aquí el maestro de algo que es supremamente interesante. Dice, el azufre es un principio gaseoso y aceitoso que se une a la sal y al mercurio indisolublemente. El azufre es un principio gaseoso y aceitoso que se une a la sal y al mercurio indisolublemente. El azufre tiene parte de la solidez de la sal y parte de la volatilidad del mercurio. Aquí hay una mezcla entre estos elementos y que al entender un poco la funcionalidad de estos elementos, podríamos nosotros utilizarlos para hacer un verdadero trabajo de alquimia en el que vayamos a ir valorando cada trabajo de acuerdo a la manifestación que podamos conocer o reconocer de acuerdo a las explicaciones que el maestro nos da en esta cátedra, por ejemplo. Nos dice que el azufre es un principio gaseoso y aceitoso que une a la sal y al mercurio indisolublemente. Es decir, los une sin tenerse que disolver. El azufre tiene parte de la solidez de la sal y parte de la volatilidad del mercurio. Eso le pasa al azufre. O sea, contiene parte de la sal y parte de la volatilidad del mercurio. El azufre coagula el mercurio ácido poderosamente por la sal. Es decir, el mercurio coagula, el azufre coagula el mercurio, pero ahí está presente la sal, que ayuda a que haya esa coagulación en ese proceso. El mercurio es un licor espiritual aéreo y raro, el mercurio. Y raro, dice el maestro. Y es así, uno observa el mercurio y tiene unas aplicaciones muy volátiles. El mercurio es el águila voladora de la filosofía, óigase bien. El mercurio es nuestro caos. El mercurio es el semen. La sal se halla en la orina y en el, óigase bien, en el sudor. La sal se halla en la orina y en el sudor. El azufre abunda en las grasas y en las axilas. El mercurio en la sangre, el mercurio en la sangre medular, el humor acuoso, hueso, músculo, etc. O sea que el mercurio lo encontramos en la sangre medular y lo encontramos también en el humor acuoso, en el hueso o en el músculo. Como podemos darnos cuenta, ahí el maestro nos explica claramente en este proceso lo que simboliza o significa para nosotros el trabajo en la alquimia sagrada. Esta cátedra que estamos desarrollando sobre el nacer espiritual en la alquimia y en la teología, pues es muy interesante porque nos va mostrando cómo su simbología es una simbología espiritual que podríamos denominar la conversión de los procesos hacia las dimensiones superiores, porque aquí vamos viendo nosotros cómo se desarrolla un proceso en una dimensión inferior para que pueda ser trasladada a una dimensión superior. Y entonces vamos manejando las escalas de los niveles
y de los cuerpos. Por eso tenemos que aprender este trabajo de la alquimia, porque es que el trabajo de la alquimia es tanto como los demás factores de la revolución de la conciencia que se deben traducir en hechos prácticos. Y si nosotros no sabemos qué ocurre en un proceso de la transmutación alquímica, entonces ¿cómo podremos hablar del surgimiento de los dioses que nacen precisamente de estos procesos? Porque eso es lo que se trata. Si nosotros no somos capaces de analizar este proceso de la alquimia sagrada, pues difícilmente podremos entender la enseñanza que el maestro nos da y de esa manera poder trabajar en forma muy especial sobre los aspectos fundamentales. Hay una cátedra que nos va a tocar desarrollar en la próxima enseñanza que nos da el maestro para que nosotros podamos de esta manera hacer un gran trabajo tanto en el intelecto como en las cuestiones más objetivas. Y es muy importante saber que todo esto se origina en el problema sexual. Voy a leer para terminar una frase sobre esto que el maestro nos dice. Aquellos que desprecian el sexo rechazan el Edén. El Edén es el mismo sexo. Los magos negros dicen que al sexo no hay que darle ninguna importancia. Así le cierran las puertas del Edén a las almas débiles. Conocimos el caso de un tenebroso que llegó hasta el extremo de decirle a otro hombre: ahí te dejo a mi mujer, si quieres puedes usarla. Este malo abandonó a su mujer y a sus hijos y se fue por todo el mundo predicando una doctrina de magia negra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijos del infierno, doble más que vosotros. Vean ustedes, qué cosa tan difícil. Decir que el sexo no tiene importancia es renunciar al Edén. Óigase bien, es renunciar al Edén. Porque este es el mismo sexo. Existen muchos que miran con asco al sexo. Ignoran estas pobres almas que esta es la puerta del Edén. Esas pobres almas no quieren entrar por la puerta estrecha. Esas almas renuncian al paraíso y se hunden entre el abismo. Al Edén no se puede entrar sino por la puerta por donde salimos, el sexo. El que desprecia esa puerta estrecha y difícil no entrará por ella y se hundirá en el abismo. Al Edén no se puede entrar sino por la puerta por donde salimos, el sexo. El que desprecia esa puerta estrecha y difícil no entrará por ella y se hundirá en el abismo. Ahí pues dejo esta explicación para que ustedes analicen claramente lo que es hablar en la teología, en la escuela teológica,
sobre un tema tan interesante como es el nacer espiritual en el proceso de la teología. Y claro, tenemos que tocar temas muy diversos para que el estudiantado comprenda este proceso y luego vamos a ir centrando las cosas hasta que también se entregue la síntesis de todo este proceso de la Escuela Teológica Samariana. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos han escuchado en esta cátedra y les damos un cordial saludo. Paz inverencial.